Buenas noches, amada familia. Hoy, sábado 18 de julio, un nuevo encuentro virtual para poder, con el Espíritu Santo, escudriñar la palabra de Dios. Este sábado tendremos la exposición del capítulo 15 de la Carta a los Romanos, versículo 1 al 13. Y se denomina este tema armonía, ejemplo y alabanza. Para iniciar, vamos entonces a orar, a darle gloria y honor al Padre y a pedir la llenura de su Santo Espíritu para poder entender su palabra y percibirlo desde el Espíritu. Podemos decir así: amado Dios, gracias por la tecnología que nos acerca, gracias por esta palabra que será proclamada en esta noche y por este medio, y que tu obra sea completa en nuestros corazones, que tu Santo Espíritu tome ahora el control de nuestra mente, de todo nuestro ser, los aquiete en este altar de bendición, y que el objetivo por el cual sale la proclamación de esta palabra de tu boca se cumpla integralmente en nuestros corazones. En Cristo Jesús, en acción de gracia, hemos orado. Amén. Muy bien, vamos a hacer una introducción dentro del contexto de los versículos 1 al 13 que vamos a escudriñar hoy. Por favor, siempre tengan en cuenta que este material tienen a mano, pero tengan siempre su Biblia, cuaderno, lápiz, porque es un buen hábito tomar nota y repasar. Dentro de la información contextual de los versículos 1 al 13, en primer lugar, esta discusión, por decirlo así, es acerca de la libertad cristiana y la responsabilidad que ya inició en el capítulo 14, que lo terminamos el sábado pasado, y continúa este hilo conductor del tema de la libertad y responsabilidad cristiana hasta el versículo 13 del capítulo 15 que hoy iniciamos. El argumento completo se bosqueja como sigue. En primer lugar, aceptarnos los unos a los otros porque Dios nos acepta en Cristo. Esto se menciona en Romanos 14, 1, 3 y Romanos 15, versículo 7. No juzgarnos los unos a los otros porque Cristo es nuestro único maestro y juez. En el capítulo 14, versículo 3 al 12. En tercer lugar, el amor es más importante que la libertad personal. Capítulo 14, versículo 13 al 23. Y estos 3 puntos ya fueron dados en 2 sábados anteriores. También tienen el material a disposición a mano. El cuarto punto, el cuarto argumento, lo desarrollamos hoy y que tiene que ver con seguir el ejemplo de Cristo y dejar a un lado nuestros derechos para lograr la edificación y el bien de los demás. En los versículos 1 al 13 que pasamos a desarrollar. Como tercer punto de la información contextual de estos versículos, los versículos 5 y 6 reflejan el propósito triple del contexto completo que se esboza ya desde el capítulo 14, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 13. ¿Cuál es este triple propósito? Vivir en armonía los unos con los otros, vivir de acuerdo al ejemplo de Jesucristo y ofrecer alabanza unida a Dios con corazones y labios unificados. Por último, esta misma tensión entre la libertad personal y responsabilidad corporativa es tratada también en 1 Corintios capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Para que tomen nota y hagan bien en investigar. Vamos entonces, en la proclamación de la palabra vamos a dividir en 2 bloques. Ahora voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 6 del capítulo 15 de la Carta a los Romanos, una explicación acerca de este bloque y luego dar lectura del versículo 7 al versículo 13 para completar lo que esta noche vamos a escudriñar. Y dice así su palabra en la versión Reina Valera,
Carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 1 al 6. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La mención de los fuertes y los débiles muestra que el capítulo 15 continuó la discusión comenzada ya en el capítulo 14 desde el versículo 1. Pablo se identificó una vez más con el grupo de los fuertes. La intención de Pablo no es etiquetar a dos grupos, uno como fuerte y el otro como débil. Fuerte se refiere a aquellos que habían sido liberados de una vida orientada a los rituales religiosos. Su relación con Dios no dependía de realizar ciertas tareas o evitar ciertos tabús religiosos. El débil era también un grupo de creyentes cristianos y comprometidos con Dios. Sin embargo, veían su fe a través de las ideas religiosas de sus experiencias pasadas. Los creyentes judíos tendían a aferrarse a las prácticas del Antiguo Testamento del judaísmo y los paganos convertidos a Cristo tendían a retener alguna de sus ideas y prácticas religiosas paganas pasadas. Sin embargo, Pablo no le llamó pecado a esta manera de pensar. Es solo cuando violaban sus conciencias que aquello se convertía en pecado. Eso lo vimos el sábado pasado en el capítulo 14, versículo 23. Este texto, el que acabamos de leer, versículo 1 al 6, implica que los cristianos no debieran tolerar a regañadientes a otros cristianos, sino que debieran cuidar y trabajar juntos los unos con los otros. El egocentrismo, es decir, el centrarse en uno mismo, es una señal de inmadurez, mientras que seguir el ejemplo de Cristo es señal de madurez. Para Pablo, tanto fuertes como débiles tenían toda la responsabilidad de mantener el compañerismo. Cuando dice nuestro texto, cada uno de nosotros agrade a su prójimo, no implica el comprometer las convicciones personales, sino más bien que no se debe presionar para que sean aceptadas las preferencias personales en las áreas ambiguas. Áreas ambiguas denominamos aquello que la Biblia no enlista, no lo hace específico, pero deja al criterio del creyente lo que le glorifica y va conforme a la santidad de Dios. Lo que importa es la unidad y el crecimiento del cuerpo de Cristo, no la libertad personal. Dice 1 Corintios capítulo 9, 19 al 23, este párrafo que reafirma lo que estamos diciendo. Dice a partir del 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. En el contexto del amor por el propósito de ayudar a los hermanos en Cristo, es crecer en la fe. Cuando nuestro texto dice para edificar, este término oikodomé y sus otras formas son usadas con frecuencia por Pablo. Literalmente significa construir una casa, pero llegó a ser usada metafóricamente para el cuerpo de Cristo, la iglesia,
ahí ustedes tienen en el material varios versículos bíblicos que reafirman y amplían esto que estamos afirmando. Les insto a que tomen nota, a que tomen, echen mano a este material e investiguen. Que con el Espíritu Santo permitan formarse un criterio con base bíblica. Porque la lectura de la Biblia y la memorización sin la revelación del Espíritu Santo también llega a ser letra muerta. Yo les insto a que la palabra de Dios vivifique a su ser, pero para eso nuestra profesión de fe es inquirir, investigar, escudriñar la palabra para que ésta escudriñe nuestro corazón. Entonces, simplemente voy a hacer una referencia rápida, pero queda el material para que ustedes lo vayan desarrollando. En segundo lugar, se usa como metáfora para edificar a los hermanos débiles, al prójimo, los unos a los otros, los santos para el ministerio. Y en tercer lugar, edificamos a través del amor, limitando las libertades personales, evitando las especulaciones, limitando a los que hablan en los servicios públicos. Como está escrito, es una expresión para hablar de las escrituras del Antiguo Testamento. Nuestro ejemplo es la falta de egoísmo de Cristo al llevar el pecado de todo el mundo. Dice en 1 Juan capítulo 3 versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El Antiguo Testamento fue escrito y es relevante para los creyentes del Nuevo Testamento. La verdad de la palabra de Dios y el estilo de vida de los creyentes están unidos. El resultado es confianza durante la vida, durante la muerte y la prometida esperanza del regreso de Cristo. La segunda venida de Cristo es un evento seguro con el elemento de tiempo incierto. La oración de Pablo, en los versículos 5 y 6, tenía dos peticiones. Uno, el de estar unánimes siendo del mismo sentir. Y dos, el ser de una sola voz de alabanza. Finaliza este bloque diciendo el Dios de la paciencia y la consolación. Es un título descriptivo de Dios que está expuesto en las Escrituras. Y en el versículo 6, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el título de la divinidad en el Nuevo Testamento que proviene de la revelación producto del Espíritu Santo. Seguimos entonces la exposición del capítulo 15, versículo 1 al 13, ahora en el bloque del 7 al 13, que dice así en la versión Reina Valera. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Los creyentes deben aceptarse unos a otros porque Cristo nos aceptó. Aquí introduce una serie de pasajes del Antiguo Testamento acerca de Dios aceptando a los gentiles. Eso lo vemos en los versículos 9 al 12 que dimos lectura. Refleja la tensión dentro de la iglesia en Roma. Cristo es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento.
Hace referencia a las promesas de Dios del Antiguo Testamento hechas a Israel y a la humanidad redimida. El misterio del Evangelio es que el plan de Dios siempre ha sido el unificar a los judíos y a los gentiles a través de Cristo. El mensaje del Nuevo Testamento es el cumplimiento de las esperanzas del Antiguo Testamento y no algo completamente nuevo. La gran misión de Cristo era, 1, cumplir a Israel su esperanza prometida, y 2, abrir la puerta a los gentiles. Conforme Israel falló en su misión evangelística de revelar a Dios y de atraer a los gentiles a la fe, Cristo le da el poder a un nuevo Israel espiritual para cumplir esta tarea universal. La misericordia de Dios es la clave que salvó a Israel y que salva a los gentiles que creen. El mecanismo no es la actuación humana, sino el carácter inmutable, lleno de gracia de Dios y la promesa del Mesías. Refleja otro maravilloso título para la deidad, el Dios de esperanza. Y la oración de Pablo por los creyentes en Roma es: os llene de todo gozo y paz, para expresar la confianza de perseverar por medio de una fe continua en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, descansando en gozo personal y paz. La fe en Cristo no es solo una respuesta inicial, sino un estilo de vida. El Espíritu Santo es la persona activa de la Trinidad en esta era. Nada de valor o efecto permanente ocurre sin Él. Quiero terminar esta proclamación de la palabra hasta el versículo 13 del capítulo 15 con 2 versículos que reafirman acerca de que nada puede ocurrir sin la intervención del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Quien habla aquí es Pablo. Igualmente Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Con esta palabra quisiera que nos adentremos en un tiempo de oración. Amado Dios, gracias por toda la carta a los romanos. Ya estamos llegando a finales de esta magnífica carta que nos adentró de una manera contundente acerca de la doctrina, acerca de la fe, acerca de cuánto significa el plan de salvación hecho por Jesucristo en obediencia a tu mandato para rescate de nuestras vidas. Así como también dejó muy claro en nuestros corazones que sin la soberanía del Espíritu Santo en nuestro espíritu es imposible que la salvación se reafirme en nuestro corazón. Hay un ejercicio voluntario de parte nuestra para aceptarlo, para percibirlo, pero definitivamente es el Espíritu Santo quien debe reafirmar en nuestros corazones esa salvación y vivir una vida de convicción, en donde nuestros actos, que inician con una línea de pensamiento en directa proporción a tu santidad, amado Dios. Tomas nuestro cuerpo como tu templo, por tanto, tu mayor presencia en tu templo, que es nuestro cuerpo, mayor santificación, pero no producida por nosotros, sino por tu Santo Espíritu, impregnando el carácter de Cristo en nosotros. Gracias, amado Dios, porque nos envías al mundo para ser testigos y dar testimonio de esta obra maravillosa que el Espíritu Santo hace moldeando el carácter de Cristo en nuestro ser. Que no estorbemos a esa obra y que donde nos envíes la demostración sea con el poder del Espíritu.
para tener plena certidumbre del amor con el cual nos rescataste. En Cristo Jesús, en acción de gracia y con gozo, hemos orado a través de esta palabra de poder, en el nombre amado de Jesucristo. Amén y amén.